Ahí estamos. Bueno, entonces vamos con lo que nos quedaba pendiente, la segunda parte de JavaScript. Esto sí tiene algunas cositas que al final del datetime que no están subidas, pero yo ahora lo voy a cambiar en la plataforma. Vamos con la segunda parte. Bueno, de las cosas que queremos ver acá, que son funciones, el array y el datetime, arrancamos por funciones. Bueno, y esto es como un repaso, digo, ustedes ya saben, ya han definido funciones en C++, en Java, bueno, en JavaScript es igual, ¿no? Funciones que permiten agrupar código de programa que desempeña una tarea específica en una unidad individual que puede usarse de forma repetida o a lo largo del programa. Está bueno separar las cosas en funciones para cuestiones que si yo en algún momento tengo que reutilizarlas, voy e invoco esa función y no tengo que repetir código, ¿no? Y esto, de nuevo, no es por repetir o no por repetir, sino por el mantenimiento. Es más fácil ir y cambiar en un solo lugar, ¿sí?, que ir y cambiar. Entonces, cuando ustedes vean que algún código se empieza a repetir, traten de fijarse a ver si pueden sacar como lo que sería el factor común, ¿no? Refactorizar ese código y armar una función de ese bloque. Y entonces, en vez de repetir código, invocar una función. ¿Bien? ¿Vale? Siempre es un ejercicio interesante ver un pedazo de código y tratar de pensar en el patrón, digo, dónde es que se repite, qué puede ser un parámetro, etcétera, y tratar de armarlo en función. ¿Cómo se declaran las funciones en JavaScript? Function, ¿sí? Función, y el nombre de la función, paréntesis, los nombres de los parámetros, no hay tipos, acuérdense, en JavaScript, si bien los tipos tienen internamente los objetos un tipo, digo, no están restringidos. Una variable puede tener en cualquier momento un valor de cualquier tipo. Yo podía, ¿se acuerdan? Me podían preguntar type of y me dice internamente qué es lo que tiene adentro, el tipo, pero no está restringido, ¿sí? No es como en otros lenguajes donde si ustedes, por ejemplo en Java, declaran una variable de tipo string, solamente puedo guardar un string y no un entero. Bueno, acá no. Entonces, cuando vean las definiciones de función, como acá, por ejemplo, van a ver solo nombres de variables, no tipo nombre, tipo nombre. ¿Sí? Bueno, entonces función, el nombre de la función y los parámetros separados por coma. ¿Sí? Todos los parámetros que hagan falta. Y el cuerpo de la función entre llaves. ¿Bien? Fíjense que tampoco tiene tipo de retorno, como habrán visto en otros lenguajes, ponen, no sé, void o int, tal cosa, número de función, diciendo cuál es el retorno. Bueno, acá no hace falta, no se especifica, la función puede o retornar o no, y puede retornar de cualquier tipo. Dice, bueno, los parámetros de JavaScript solamente pueden pasarse por valor. No existe el operador de dirección para pasar parámetros por referencia. No sé si hubieran, ustedes se acuerdan, si lo vieron en C++, que podían poner un carácter, ahora no me acuerdo cuál era, creo que era el ampersand. No, todavía no El llegamos ahí. asterisco. El asterisco El y el asterisco, ampersand después para referenciar al claro, el puntero. asterisco, El asterisco es para contenido, el ampersand es para la dirección. exactamente, el asterisco es para direcciones. Si vos lo que estabas esperando era un puntero, ¿verdad? Eh, Si es puntero entero, una cuestión así. el, as- el asterisco era para declarar cuando declarabas la variable le ponías un asterisco y generabas un puntero del Es, tipo que declaraste. Pero exactamente. en una función, en la mayoría de los casos, el asterisco es contenido. Para, Cuando ponías, mirar, la verdad, ahora no me acuerdo. En C Sharp eso se simplifica y no se usa más el asterisco. Y tienen otras reglas, ya lo vamos a ver después cuando veamos en .NET. Pero bueno, tienen más o menos claro ese tema. Y si yo quería también, estaba lo del ampersand, que si quería pasar la dirección o quería pasar un pasaje por... Bueno, eso no existe acá. ¿Sí? Los tipos primitivos se pasan siempre por valor y no puedo decirle a la función que en realidad tendría que haberlo pasado por referencia. ¿Sí? No existe. Si yo quiero simular eso, tengo que devolver los objetos y pisarlos, ¿no? Como haría en otro caso. Pero
los cambios que se producen dentro de la función para los tipos primitivos, después no se ven reflejados porque se pasó el valor. ¿Está bien? ¿Tá? No puedo decirle pasarlo por referencia. ¿Sí? De nuevo, con los primitivos. El tipo object, ¿tá? Cuando ya trabajan con objetos en JavaScript, sí es almacenado en el heap del programa. ¿Sí? Lo de la memoria también, ¿lo están viendo ahora? Lo del heap lo alcanzó a explicar un poco el profe de Java. Bien, bueno, entonces, ¿se acuerdan cuál es la diferencia? El heap y el stack. Esas dos les nombró, que es la pila y, Sí, sí, sí. y la parva, ¿no? Pobre, parva se llama en español. Este, parva de memoria, ¿no? O sea, tengo un montón de memoria. Buah, este, el barba, la parva de memoria. Y justamente lo que yo tengo ahí es por dirección. Entonces, por eso tómenlo con comillas. Los parámetros en JavaScript solo pueden pasarse por valor los primitivos. Los otros no. O sea, lo que quiere decir es que no puedo elegir. Los primitivos son siempre por valor y en cambio los objetos sí son por referencia porque se pasa la dirección. Entonces en eso sí se puede trabajar con cambios. ¿Tá? Esa es la única regla. Ahí es donde se empieza como a simplificar, ¿eh? Porque ya no hay puntero. O sea, tales tipos son por valor y tales otros son por referencia siempre. Ese es más o menos el espíritu. Bueno, en Java también lo vieron así. Digo, ya se diferencian de C++, que tenía esa complicación, que uno tenía que estar acordándose si era puntero, si era lo otro, y lo administraba uno mismo, ¿no? Bien. Bueno, otras especificaciones de las funciones, con los parámetros. Dice, la definición de los parámetros de la función, la definición de la función no especifica los tipos de datos de los parámetros. Perdón, se me escapó eso. Los tipos de, bueno, lo que decíamos recién. Bueno, pasa que el problema con C++, bueno, es que surge así, ¿no? O sea, es C y después le hacen C++. Entonces, bueno, nada, ya estaban medios embarrados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con los lenguajes nuevos como Java o C Sharp, ya solventaron eso y lo simplificaron. Es mucho, mucho más sencillo el manejo de memoria en esos dos lenguajes que en lo que podría ser en C++. Y como JavaScript, nada, arranca de la época de Java, también está bastante simplificado. Bueno, está claro, entonces no hay tipos, ni de retorno ni de los parámetros. JavaScript no realiza ningún chequeo de tipos, en ningún momento hace chequeo prácticamente de tipos. Ahí voy con eso. No realiza ningún chequeo de tipos sobre los argumentos pasados, ¿está? Es más, fíjense esto, JavaScript ni siquiera chequea la cantidad de argumentos recibidos. O sea, ni siquiera eso, ¿no? Por eso, si bien es muy flexible, también es como medio peligroso. Te pueden definir una función que pide 3 parámetros y no le pasan ninguno, o le pasan uno, o le pasan dos, o le pasan 4. Y todos van a funcionar. ¿Tá? Si la función es llamada con faltante de argumentos, los valores perdidos son seteados en undefined. ¿Se acuerdan que decíamos el undefined? Bien, eso dice, no viene definido directamente. ¿Tá? No es null. Acuérdense, undefined no es null, son valores distintos. O sea que no se puede sobrecargar una función, digamos, o sí. Lo haces vos mismo la sobrecarga dentro de la misma función, prácticamente, ¿no? O sea, podés preguntar si viene este parámetro o el otro. ¿Tá? Claro. También podés hacer la sobrecarga así como media light, porque puedes definir parámetros opcionales entre comillas, ¿no? Pues si todos los parámetros son opcionales, pero podés definirle valores por defecto, ¿no? También en una versión ya de JavaScript, ya bastante viejo, agregaron también que cuando definís los parámetros, por ejemplo, decís, no sé, suma A
coma B, ¿no? Dos parámetros. Entonces decís, bueno, si no vienen, en vez de que sea indefinido, podés ponerle A igual a 0, B igual a 0. Entonces, si no manda los dos parámetros, los dos son ceros. Si manda el A nada más, el B es 0. Entonces, esa también es una forma de, como de sobrecarga, ¿no? Respecto a lo que pregunta Ezequiel, dice si podés hacer un constructor en JavaScript poniéndole 3 variables y un método. No sé si querés ir a la parte de clase, digo, porque decir constructor. El constructor está asociado a clases. Podés hacer clases en JavaScript. No es un lenguaje nativo orientado a objetos, recuerden eso. Pero podés definir clases. ¿Sí? Y podés tener constructores, de nuevo, y llevan la misma lógica que el resto de las funciones. ¿Está bien? Podés hacer lo que quieras. Ponerle la cantidad de... No entendí la diferencia entre el constructor y después y un método. ¿Qué significa? ¿Que solamente tenga un método constructor? Supongo que quiere decir que, que un constructor reciba un método. O sea que a una función le puedes pasar por parámetro otra función, que Bueno, sí se es puede, muy digamos. complicado, pero sí, se puede. Las funciones son objetos en JavaScript, y podrías hacer eso. Digo, ahí vamos a ver algunos, no tan complicados como estos, pero podrías, digo, dice, un método que sume dos variables y esas tres variables son las que suma. Sí, no me termino de ubicar. El método suma la cantidad de variables. Sí, de hecho está acá. El ejemplo es ese. Ahora lo vemos. No sé si es justo lo que buscas. Creo que la siguiente, a ver. ¿Ve? Esta es una función suma, ¿ve? No pide parámetros. Y después adentro yo tengo forma de recuperar todos los parámetros, aunque no los haya definido formalmente. Y por ejemplo, esa función suma todos los parámetros que le pases. No sé si viene por ahí, pero bueno, ahí llegamos ahí y de última lo volvemos a discutir. Bien. Bueno, como dice ahí, si la función la llamas con menos, los otros parámetros son indefinidos. Y si la llamas con más, no los podés referenciar directamente, pero sí hay un mecanismo. Bien, de nuevo, pueden o no tener retorno pueden tener retorno las funciones, opcionalmente, no tienen ninguna diferencia en la definición. No hay problema. ¿Cómo hacen? Nada, ponen return y lo que quieren retornar. ¿Ah? O sea, el return funciona igual que lo que vieron en Java y en C++. Pueden poner return y punto y coma y corta la ejecución del programa si requirieran en algún momento cortarlo. O pueden retornar y algún valor y devolverlo, ¿no? Por efecto, si igual la función termina y no devuelve nada, devuelve indefinido. Entonces, siempre hay, pueden asignarle el resultado de una función a una variable. Pero bueno, casi no se usa eso. Si la función devuelve algo, siempre devolvería algo y generalmente del mismo tipo, ¿no? Que a veces devuelve un número y otras veces un string. Pero podría. Entonces, bueno, opcionalmente puede retornar un valor, nombre de la función, bloque de comando, return valor, ¿no? Como ahí, por ejemplo, múltiple retorno. Tiene dos puntos de retorno, igual que cosa, o sea, el retorno puede estar en cualquier lado. Este, ¿eh? ¿Qué hace qué hace esa función? Se fija si un número es par, puede ser. Bien. ¿Y qué más? Si es par, devuelve 0, si no, devuelve el número como lo recibió. Claro. Ah, perfecto. Sí, prácticamente, salvo que el número, bueno, si el número es 0, el resto daría 0. Entonces, casi que uno lo podría usar al revés, para preguntar si un número es impar. Porque acuérdense que 0 es equivalente a falso, y cualquier número que no sea 0 es verdadero. Entonces, la función se podría llamar es impar y también funcionaría. O sea, sería semánticamente correcto.
Pero sí, hace eso. Bien. Y acá está la función. Adentro de las funciones, digo, pueden hacer referencia a... acá lo tiene con cosas. Esta forma no está más recomendada. Ahí lo voy a cambiar. Y ahora lo probamos igualmente. Antes podías hacer el nombre de la función .arguments. ¿Sí? Y ese arguments te devuelve como una lista de los argumentos. Dice que es un objeto similar a array porque es como una lista, o sea, lo puedo indexar, y tiene una propiedad length que te devuelve la cantidad, ¿no? La longitud de ese símil arreglo. Pero no es un array. O sea, ahora enseguida vamos a ver qué es un array y las operaciones que tiene, y este arguments no las tiene. Por eso no es un array, es parecido a un array. Déjenme probar el try it. Vamos a hacer un script acá. Script. Todavía podríamos haberlo probado en la consola, pero así lo probamos más rápido. Depende de cómo se esté portando la consola. Yo llamo a suma de 3 y 5. ¿Ven? ¿Se ve? ¿O lo Sí, agrando? sí, sí. La función suma es esa. Acá lo guardan en una variable auxiliar, pero podrían usar directamente arguments. Y acá en donde en vez de numOp, sí, ahí va a empezar a escupir toda la... Está con variables auxiliares, pero podrían usar directamente si quieren. Nada, acá podríamos usar arguments y acá con este. Y ahorrarme estas dos variables, ¿no? Suma, resultado 0. Y por cada argumento, ¿no? Si yo llamo suma de nada, 0. Y si hago 1, 2, 3, 4, ahí, 21. Vean cómo la consola además está bueno porque te va mostrando, evalúa sin que le des enter. Si necesitas ver el resultado final, lo pones, pero si no, solamente armando la expresión, ya les va mostrando, claro, ¿sí? Va haciendo como una evaluación. Si está mal, también dice, no, indefinido o error. Y acuérdense también, si ustedes quieren ver acá en la consola, pueden poner el nombre de una función y acá se los muestra. En el Chrome sí, pues me gusta más el Chrome, pero bueno. A ver, acá no me dejo. Bueno, nada, no usen el Firefox. En el otro me deja ir a la definición incluso. Les permite ir al código fuente donde está esa función definida. ¿Está? Bien. Entonces ahí lo que les decía es que pueden usar una cuestión así adentro de la función y eso también les va a servir. Pero dice, no se usa más así. No, no pasó nada. Todo esto es nuestro, ¿eh? No hay ninguna... Esto de que no me deja ir es porque es el Firefox. En el Chrome funciona distinto esta parte. Bien. ¿Está? Por eso ahí se lo borré. Esto está cambiado, ¿eh? Ojo, no sé si alguno está siguiendo el PowerPoint de la plataforma. Esto yo lo cambié por justamente algunas cosas que no se usan más y ya pasaron a estar desaconsejadas. Directamente las eliminé. ¿Está claro? Bueno, ejemplos. Bien. Bueno, ¿para qué sirve esto? Esto no es para decir, bueno, entonces las variables las defino siempre sin argumentos. No. Esto es para cuando ustedes tienen
funciones con parámetros variables, por ejemplo, la función suma, una función máximo, una función mínimo, o sea, que toman un conjunto de datos y hacen alguna operación, y justamente ese conjunto puede variar. Entonces, y quieren que el que los mande, justamente los mande individualmente, no que va a mandar un arreglo. Si mandar un arreglo, ya está. Defino un solo parámetro, digo que es un arreglo, o sea que lo uso como un arreglo, y ya está. Pero para este tipo de funciones se usa esa forma. ¿Ah? Y hay otra forma, no la puse acá, pero la pueden buscar, que la van a ver seguramente, que es REST. Se los dejo acá si queda en el video. Esto también lo han agregado después, que pueden hacer directamente así. No sé si alcanzan a ver ahí. Pueden poner Sí, sí se ve. varios parámetros, y al final, si es el único, como acá, este es el primero y el último, ¿no? Al final poner puntos suspensivos, ¿no? Los 3 puntitos, que es un operador en JavaScript, y un nombre, ¿no? De variable. Entonces, ¿qué hace JavaScript? Todos los parámetros que correspondan a la última parte, las meta dentro de un arreglo. Y ese sí es un arreglo. Entonces adentro pueden utilizarlo como si fuera un arreglo. ¿Ven? Acá, suma de 1, 2 y 3, devuelve 6. ¿Qué es lo que hace? Agarra ese arreglo y usa una función de arreglos, este, una función de arreglos que lo que hace es reducir un arreglo a un valor. Y fíjense lo que decían, como parámetro recibe una función. No les quiero complicar esta parte con estas funciones, pero para que vean que hay otras formas también de resolver eso, por si lo ven en algún lado, que no es la única forma. Y funciona igual que la que vimos recién, pero usando esto. Así, ese es el término, res parámetro, o sea, el resto de los parámetros, ¿no? Bien. Vamos ahora sí con el objeto array. Dice, de nuevo, no hace falta definir una variable que sea de tipo array, pero cuando yo adentro de la variable quiero meterle un array, quiero que sea un array, ¿cómo puedo hacer? Bueno, una forma es hacer new array, ¿no? Parecido a lo que ustedes están acostumbrados a usar como new de una clase. Porque los arrays son objetos. Entonces hace new y lo asigna a la variable. Esa es una forma de hacer un arreglo. Otra es directamente poner corchete, corchete, listo. Eso es como la forma simplificada de hacer un arreglo. ¿Ah? Totalmente válida. Si quieren hacer el arreglo ya con valores iniciales, pueden hacerlo con las dos formas también. Que si lo hacen con el constructor, ponen los parámetros entre paréntesis. Y si lo hacen directamente con los corchetes, también ponen los valores entre corchetes. Bien, y bueno, y también tiene como, no importa cuántos elementos tengan, o sea, tiene un arreglo como acá, de 5 elementos, o sí, no, de 4, pueden hacer autos en la posición 27 y no va a explotar, ¿no? Le va a decir que no está definido, nada más, vamos a probarlo. Esto hay que manejarlo con cuidado. Esto está mal por las comillas. ¿Están? Autos en la posición 0. ¿Ah? 1. Ah, y de nuevo, esto igual que C++, C, C++, Java, los arreglos son basados en índices 0, ¿no? La primera posición es la 0. Pero yo hago autos en la posición 23, indefinido, pero no pasa nada, ¿sí? Y lo mismo, puedo asignarle otro valor. Y no pasa nada, ¿sí? Autos en la posición 4. No está, pues con 4 la última es la 3, con 12. Y 23, otro.
están los valores, ¿no? Y si pongo autos directamente, fíjense en eso. Pasa eso, autos.len. Hay que tener cuidado con eso, nada más, ¿no? Claro, si quieren liberar memoria, tienen que borrar el system32. Bien. Profe, una pregunta. Ahí sí. el arreglo que creó lo dejó al Sí. principio, le dio un tamaño de 3, ¿verdad? Y abajo le puso el 23, que cambió el tamaño ahí. Pasó Claro, de 3 fíjate. a 23 Sí, 4 o posiciones, pasó. no es de 3, porque dice punto, Sí. palio, O onyx y sea, reloj 2. 0, 1, Está, 2, está 3. consultando la posición, el índice en ese arreglo, Claro. no está agrandando ni En la achicando. primera, tal cual, en la primera lo volvemos a hacer. No, pero entendí, o sea, a eso me Está bien, refería está bien, así. pero Al principio no le es en la dije consulta. 4 lugares. 4 lugares. Autos.len, Sí. 4. Perfecto. Yo, autos en la posición 24, un define. Autos.len sigue siendo 4. El problema fue que en un momento le dije, en la posición 23, dale otro. Perdón, Sí. ahí. Y ahora sí, autos.len dice 24. Y no tengo 24 elementos. Pasa que el último es el de la 23. Ojo con eso. Y Digo, es muy raro usar Entonces, el arreglo de así. la 3, de la 4 a la 23 está vacío entonces, Sí, a la está 22. Sí, ponerle la está 18. indefinido. Perdón, puse la Oh. asignación. No importa, tengo un montón de posiciones. En la 20, indefinido. Listo. Bueno, Pero de nuevo, no es para abusar de eso, es para que tengan cuidado de eso, porque en ningún momento dio error. Vos haces esto en C++ y se pudrió todo, ¿sí? Sí, Está claro. olvídate. Te marca una liñita roja y ni siquiera te dice cuál es el problema en sí. No te va a marcar una línea. Si el arreglo es fijo, creo que sí, ponele. Pero en otros lenguajes donde vos vas agrandando el tamaño con otras operaciones, si después decís, dame el autos en la posición 20, no sé, 230. Profe, Explota el sistema, no es que De una, va a crashea. marcar, ¿está bien? Ese error, de nuevo, dependiendo, si uno usa arreglos de tamaño fijo, el compilador puede decidir, no, dice, che, definiste un arreglo de 4 posiciones, no podés acceder a la 230. Pero podría ser autos en la posición I. ¿Está? ¿Y qué vale? ¿Qué sé yo? Ponele que te lo pasan por parámetro. ¿Está bien? Eso no da error de compilación, salvo que sea de la misma línea, pero si te lo pasan por parámetro, y cuando se ejecuta esa línea, explotó. ¿Está claro? Pruébenlo en C++. Con Java. ¿Se entiende, no? yo tengo una pregunta, profe. Sí. ¿Cuál es la diferencia en JavaScript entre undefined y null? Bueno, eso, un indefinido es que nunca se definió. ¿Está bien? Por ejemplo, los parámetros que no te pasaron el valor. Null es que está null. Null es como que está la variable, pero nunca se le pasó una dirección. Como que no está inicializado. Sí, estoy viendo, a ver si var, no sé, A, ¿ves? Te da un define. Y vos decís, pero la definí. Bueno, pasa que ahí hay otro tema. Pero es distinto. Null es como más, tiene que ver con objetos, con referencias nulas. Si yo decir, mira, no tiene nada ahora. ¿Tá? No hay una. Pero son distintos. ¿Tá? Null no es igual a un define. Ahí les da que sí, digo, pero son dos valores distintos, ¿sí? Pero tiene un montón. Hay unos memes también que van a encontrar donde dice Yo pasé uno la otra vuelta, ahora lo paso de nuevo. el de 0 igual a S. Bueno, es un lenguaje muy especial, JavaScript. Hay que tener mucho cuidado. Este era. Les doy un ejemplo con el papel higiénico.
Bien, va a quedar en el video, ¿eh? Bueno. No, sí, sí, se puede ver, se puede Ah, ver. bien. Mirá, está bueno. 0, null y undefined. Está bien, está clarísimo. No, hay otro que que muestra el problema de JavaScript. JavaScript 0, 0 y el arreglo vacío, creo que era. Sí, es, pero no me acuerdo cómo. No, no, si lo tengo, pasa que no quiero ventanear. No, bueno, había unos megas. Ya lo Ah, voy a ya se buscar lo acá. pasé en un grupo de WhatsApp el otro día. Ahí lo busco. Ahí, ya lo busco, ya lo busco. Entonces, ¿estos dos son iguales? Sí, y estos dos también. Entonces, no hay, es como que en un momento se corta la transitividad de la igualdad. Dice A igual a B, sí. B igual a C, sí. Ah, entonces A igual a C, no. Eh, pero bueno, son Sí, que particularidades es el del de lenguaje. Patricio, el de Bob Esponja. Es el de Bob Esponja, sí. Pero este también está muy bien. Acá tenés la diferencia. Esta es la diferencia de los cosas. El tema es que estos tres son iguales a falso, ¿no? En ese problema. Ahí es un poco la confusión. Pero bueno, es hasta que uno se acostumbra. Después uno, cuando tengan más práctica, se van a acostumbrar. Digo, al principio va a costar. Bien. Lo otro que les digo, hay otras operaciones. Generalmente no se asigna un Ahí valor encontré. nuevo. Bien. Directamente. Me quedó el otro. Ahí está. Me dice 0, ¿es igual a 0 el string? Sí, es igual. Dice, porque cuando va ahí a comparar, lo que hace es convertir los tipos. Entonces sí, es lo mismo. Esta es la parte más rara, es esta. Digo, que 0 sea igual al arreglo vacío. Ahí no sé, porque no entiendo cómo hace para que esa parte, esa sería la complicada. Me dice que es verdad. Bueno, entonces si estos dos son verdad, entonces por transitividad el string 0 debería ser igual. Debería, dice. Sí, y dice, ¿son iguales? No. ¿No? Es esto que está acá. 0 es igual a 0. Sí. Y 0 es igual al arreglo vacío. Sí, esa es la parte rara. Digo, ¿por qué 0 es igual al arreglo vacío? Creo que es porque los transforma en el valor booleano que toma, si está Está bien, definido, pero si tiene algo, es true y si no, es falso. O será porque será la posición 0 no, del porque no es la arreglo, posición 0. ¿no? No, no, eso es un arreglo vacío. Esto es un arreglo vacío. Es un arreglo de longitud 0. Claro, Pero, pero si lo iguala con un string Por eso, igual a vacío, 0. claro, por eso digo, ¿qué conversión? Salvo que, no, por eso no se me ocurre, no entiendo por qué los dos, debe haber alguna explicación. Pero eso, profe, igual con string vacío. Claro, el string vacío también te dice es igual a 0, también dice que sí. El string y vacío es con igual a el este, array. también. Ah, mira. Pero bueno, acá hay algún tipo de conversión, como decís vos. En algún momento, sí, el tipado estático se extraña a veces. Por eso pueden usar TypeScript. Digo, TypeScript es JavaScript con tipos. De nuevo, el navegador no va a entender TypeScript. Entonces lo que termina haciendo donde ustedes estén trabajando es hacer una, ¿cómo le llaman? Transpilación, que es como una compilación y conversión a JavaScript. Pero como el editor donde están trabajando reconoce TypeScript, ustedes se aseguran de que el código es, por ejemplo, correcto sintácticamente. Entonces tiene tipado estático TypeScript, por eso es TypeScript, es JavaScript con tipos.
Y después sigue siendo JavaScript. Entonces tiene bondad. Pero bueno, a veces uno no está bien, pero abusa de esto, entonces justamente permite que una misma variable tenga distintos tipos y ese tipo de cosas, y se abusa. Después hay una solución parcial a esto, o una forma de solucionar, que es el triple igual, que acá no lo vamos a ver también para no complicarlos más, pero también que les quede en el video, por el que quiera. Si ustedes ponen triple igual, entonces ahí no solamente hace chequeo por valor, también hace chequeo de tipo. Entonces tienen que coincidir en tipo y en valor. Entonces dice, no, ahí no son iguales, ven, da falso, porque son de distintos tipos. ¿Sí? Sí, es muy particular. Pero de nuevo, con el tiempo uno se va acostumbrando. Bueno, y acá creo que me olvidé de colocarlo. Tienen otra forma los pongo acá. Pueden hacer push. Push y pop, ¿no? ¿Ya vieron pila? No, todavía no. Todavía no. No, aún no. Vale, igual nada, el push va agregando al final. En realidad, push, no sé, 0, push 23, push, Y el pop te hola. devuelve el último. Claro, el pop lo va descartando. Pero de nuevo, más que nada, si ustedes quieren, hay otras funciones. Es raro que quieran borrar en el orden que está. Pero si quisieran pueden usar el pop. Pero sí es común agregar al final. Entonces uno utilizaría push. Y ahora hago array. Ahí están las tres posiciones. Bueno, ahí está. Con push van agregando. ¿Ven? Ahí están los tres valores que agregué. 0, 23 y hola. Y se hacen ar.pop. Ya, escupe el último. Y ahí queda 0 y 23. Claro, sí, heterogéneo. Sí, nada, es así. Pero también se puede, uno no debería abusar de porque de porque se pueda tratar de mezclar cosas, pero pueden. Hay otros métodos, ¿sí? Que se usan para insertar en el medio. Bueno, hay un montón de formas, ¿no? La que más se usa, ahí lo vamos a ver, que es el splice. También es complicado. Bueno, acá está el ejemplo de pueden tener cosas diferentes. Nada, array en la posición, devuelven ese valor o lo setean, ya lo vimos eso. Acá tenés el otro ejemplo que decías, quiero guardar una función en un array. Sí, me voy a guardar en una variable cualquiera. Que es el ejemplo de este. Tenés función multiplicar, A por B. Y dos parámetros los multiplica. Hace un array y le va metiendo en la posición 2 le pone un array y en la 3 pone una función, la función multiplicar. ¿Sí? La usa como si fuera un objeto. ¿Ah? Y entonces dice, mi array en la posición 3 lo invoca con 4 y 2. ¿Sí? Bueno, también se pueden hacer estas cosas. Esto se puede hacer también como para... Vamos a verlo en práctica. Eh, A por B. Perdón. Bueno. A por B. Bueno. Mult de 3 por 2, 6. Funciona. Bien. Yo puedo de nuevo guardar en una
Mult ya es como si fuera una variable en cierta forma, ¿no? Se llama mult. Pero yo podría, nada, a A le asigno mult. ¿Y qué vale A? La función multiplicar. Yo si hago A, 3, 2, 6. ¿Le puedo pasar una función como parámetro? Puedo pasar una función como parámetro. De hecho, hay funciones que piden funciones como parámetros. Claro, no, es fantástico, ¿no? Puede parecer muy, muy confuso al principio. Pero, nada, se pone muy interesante. O tan complejo como quieran. No es obligatorio hacer esto. También van a encontrar por ahí, no sé, hago var, no sé, f, le doy, function, y guarda la función. Sí, acá hay que ponerme, perdón. Vamos a ver, creo que es así, a ver. Sería el equivalente. También funciona. Y tengo en f guardada la función. Es más o menos lo mismo, ¿no? F. ¿Está? Bueno, sí, maravillas del lenguaje que se pueden hacer. Hay que tener cuidado. O saber usarlas, ¿no? Úsese con precaución. Tiene esa leyenda el lenguaje. Bueno, y esto, hay una función dentro de la clase array que es isArray. Esa es la forma de preguntar si un objeto es un array. ¿Se acuerdan que habíamos visto antes que typeof de un array te devuelve typeof? ¿Tengo un arreglo acá? No. Typeof A es function. Typeof un arreglo le da object, pero array.isArray y pasa un arreglo true. Esa es la forma de preguntar. Y array, isArray, A, que ya vimos que no. Bueno, false. ¿Ah? Con esa función yo pregunto si una variable es un arreglo. Bueno, el length ya lo vimos. Devuelve la longitud del arreglo. Sí, bueno, y acá alguna serie de funciones con arrays. Concat, que es para concatenar, ¿sí? Concatena dos arreglos. Join convierte en cadena separado por un elemento. Está bueno para también ir de un arreglo a la mundo, ar, y la mundo. Ahora pongo, no, concat no, que dije, perdón, se me fue el nombre. Join. Join, gracias. No lo usaba nunca. Join, perdón, es ar, ¿no? Por defecto lo estaba concatenando con coma. Creo que acá pueden decidir cuál es el carácter de separación. ¿Ah? Puede ser carácter vacío. ¿Sí? Bueno, y nada, junta. Ahí tenía dos valores, pero sería todos los que tenga. Y esto es como una forma reducida de hacer una iteración que lo una.
¿Está bien? Pero básicamente hace una iteración. Es el opuesto de uno de los ejercicios que tenemos, que le pasamos un texto y te arma un array con las palabras separadas, Claro, con el split. exactamente. En el otro caso tendrías que usar el split, claro. ¿Ah? Y si usas los dos, debería quedar igual. Dependiendo del separador, ¿no? Pero básicamente. Bueno, reverse lo revierte. Slice es como un subarray, ¿sí? Sort lo ordena y pueden proveer una función de, está buena para ver acá, pueden pasar una función. Ven acá. En este ejemplo, si bien lo ordena, le pasa como parámetro una función para ordenar los elementos. Entonces, ¿qué hace? Para cada par de elementos, invoca la función con esos dos elementos y la función tiene que devolver 1, 0 o -1 para decidir si va antes o después. Y con eso lo ordena. ¿Está bien? Esta forma con el otro ya vieron, no hace falta. Yo puedo decirle que ordene un array de enteros o de palabras y lo va a ordenar bien. Salvo en las palabras hay que tener cuidado con la codificación, pero con números lo ordena bien. Pero cuando quiero ordenar objetos, justamente los objetos, ¿cómo se ordenan? Y bueno, nada, hay que dar un criterio de ordenación. Entonces se usa esta sobrecarga, justamente, con un parámetro que es pasar pasar una función para que haga de comparador. ¿Ah? Y acá fíjense, la misma que sería para... Bueno, acá está ordenando un objeto, ¿no? Tiene un array de objetos. Entonces dice, mira, ordenámelos por nombre. Si A, el nombre de A está después que el nombre de B, entonces es 1. Si está antes es -1. Y si son iguales es 0. Es una forma de ordenar. Eso está presente en varios lenguajes. Si ustedes han usado... ¿No han usado el str compare de C++? Sí, sí, sí. Bueno, Sí. funciona igual. ¿Lo han visto que devuelve 0, 1 y -1? Bueno, Claro. es el mismo principio. 0 es que son iguales y 1 y -1, porque además de decirte que son distintos, te está diciendo si es distinto porque va antes o es distinto porque va después. Bueno, esto no sé si lo habíamos visto. Con más, esto lo vimos en el coso, concatenan en strings. Bueno, otras funciones más que tiene el objeto array, for each, prácticamente hace una iteración, es como si hicieras un for de elementos, de los elementos del array. ¿Ah? Y adentro pide una función para trabajar cada uno de los elementos del array. Includes les dice si tiene o no tal elemento, también pueden pasar una función. Index of devuelve la primera ocurrencia de un objeto. Y entonces, justamente, si quieren seguir buscando, pueden decir, bueno, empezar a buscar a partir de tal índice. Entonces, porque siempre a la primera que encuentra, desde el que le dijiste, devuelve esa ubicación, y si no, -1. -1, entonces no lo encontró, porque sería una posición inválida del arreglo. ¿Ah? Si devuelve 0 es porque estaba al principio. Slice es distinto que slice, ojo. No sé si acá está slice. Splice es parecido, pero es como que agarra y corta un arreglo y vos le podés decir en tal posición quiero que agregue, quiero que quite y que agregue elementos. ¿Sí? También es medio complicada de usar, pero también es otra forma, cuando se acostumbren, de cierta forma sencilla, de eliminar elementos en posiciones que no son la primera o la última posición, en el medio. Filter te permite filtrar un arreglo y devuelve un subarreglo con los elementos que pasen el filtro. Bueno, y hay un montón. Acá yo les dejé el acceso, que justamente es acá
de la W3 Schools, y acá también están en la documentación de Mozilla. ¿Ven? Acá tienen un montón de funciones, todas de array. ¿Sí? Y estas son con ejemplos de la W3 Schools. ¿Sí? Bien. Bueno, y lo otro que nos queda pendiente es el objeto date. ¿Sí? Otro que los va a hacer rabiar en JavaScript, el tema de la fecha. Date es la forma nativa de trabajar con fechas, pero bueno, hay muchas librerías que les recomiendo también cuando ya tomen un poco de práctica con JavaScript, utilizar alguna librería de fechas. Una popular era Moment, que ya es vieja, inclusive ellos mismos recomiendan usar otras, pero es muy buena para trabajar con fechas, permite hacer operaciones, a una fecha sumarle un tiempo, etc. Pero si no, bueno, tienen el date básico de JavaScript, ¿no? Un date representa un momento en el tiempo, dice, contiene un número, ¿sí? Un objeto date adentro tiene un número que representa los milisegundos desde el 1 de enero de 1970. Entonces, si vos sacás la fecha hasta hoy, te va a decir, y lo representás en eso, te va a decir la cantidad de milisegundos que pasaron desde esa época. De hecho, hay un bug, porque justamente en el... ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. ¿Conocen el efecto Y2K? Y no lo Sí, sí, vivimos, sí. no lo Sí, sí. vivimos, pero sí conocemos. Claro, no lo pueden, yo les dice, ¿se acuerdan? No, ustedes no se van a acordar. Puede haber gente grande acá en la clase, ¿por qué no? No Yo era todos, chico, pero sí. claro, no todos tienen. Si tenés 22 años, ya lo viviste, ¿ves? Ah, se lo vivió cuando era bebé. Nada, bueno, pero lo conocen. Esto lo tienen que conocer, es de historia, tienen que saberlo. Bueno, están reprobados todos, si no lo saben. ¿No lo conocen? Y2K. Lo Sí, yo conozco sé. por ese episodio de Los Simpsons. Acá también, acá hay gente joven, entre comillas, que no lo conoce. Bueno, después los reto a ellos. No, el efecto Y2K es que, justamente, Y2K es year 2000, ¿sí? 2K 2000 y la Y de year, o efecto año 2000, que antes con las fechas se guardaba 2 dígitos. Todo fantástico. ¿Quién hacía un programa en el 70, en el 80 pensando que, che, tened cuidado cuando llegue el 2000, ¿qué vamos a hacer? No sé, no sé si voy a estar vivo, decía. Después le vendemos un parche. Entonces, como guardaban 2 dígitos para los años, por eso creían que les alcanzaba, cuando llegara el año 2000, ¿qué iban a hacer? Poner doble cero. Entonces, ¿qué iba a pasar? El sistema iba a creer que estaba en el 1900, porque asumía el 19 antes, 19 y los 2 dígitos que faltaban. Entonces, nada, iba a ser catastrófico, sobre todo, no en sistemas, nada, no sé, en una VM, en una agenda, que podría, no sé, reportar mal la fecha, los años de un cumpleaños. Pero en sistemas financieros y bancarios iba a ser un descontrol por los cálculos con esa fecha. Claro, iba a ocurrir una catástrofe. Pero bueno, ya se sabía que iba a pasar. Entonces, ¿qué hicieron? Actualizaron los sistemas para que empezaran a usar 4 dígitos para la fecha. Y bueno, con eso nos salvamos hasta el año 10.000, que falta bastante. Entonces, nada, la gente que viva en el 9.999 ya verá cómo lo arregla. Nosotros vamos a poder dormir tranquilos. Bueno, con esto hay un sistema similar que justamente se llama efecto, ¿cuánto era? ¿2024 era? ¿2034? 34 era. 2038, mira, acá hay un efecto 2038. Es problema del año 2038.
Bueno, si pueden, donen a la Wikipedia. Lo mismo, justamente con esto, no sé si se dieron cuenta, digo, representar los milisegundos que pasaron desde 1970, es un numerito, ¿no? Entonces, con el sistema de 32 bits, ahí está la explicación de cómo dividir los números, ¿sí? Pueden llegar a 2000 millones, el número más grande que pueden representar. Y entonces, ¿qué les da? Eso les da que la máxima fecha a la que podemos llegar es al 2038. Nos falta mucho. Entonces, este es un problema presente. Pero bueno, esto es porque está manejado en 32 bits. ¿Cuál es la solución? Que los sistemas utilicen todo en 64 bits y nada, se va a hacer un poquito más largo y ya no sé, estaba cubierto como hasta una barbaridad de tiempo. Acá también soluciones actuales en desarrollo con 64 bits. Y ese debe ser el número al que, bueno, no dice acá hasta cuándo va a durar, pero con esa solución, nada, también nos vamos a olvidar del problema. Pero hoy es un problema presente. Pero como dice, o sea, ¿quiénes van a tener problemas? Y algún sistema de escritorio, o sea, que no esté conectado a la nube y que no reciba una actualización en todo este tiempo. Pero bueno, internamente funciona así. En ese momento les pareció cómodo y dijeron, bueno, también, después vemos más adelante cómo lo solucionamos. Bueno, ¿cómo se trabaja con fechas? Bueno, pueden trabajar creando también, como es un objeto, usando el constructor y pasándole parámetros para construir la fecha que uno desea. Tengan cuidado nada más con esto, que les va a pasar también. Como, de nuevo, dice, ¿de dónde viene la culpa de esto? Nada, se lo copiaron de Java, lo hicieron rápido, entonces no solventaron este problemita que tiene Java, es que los meses van del 0 al 11 para que tenga similitud con los índices estos de que arrancan en 0. Entonces, cuando creen una fecha, si ven acá, dice, esta es la forma de armar la fecha de Navidad. Se me cruza el cartel del Zoom. No, mira la con comillas. Tiene doble comillas. Ahí está, ¿ven? 2020, 11, 25 es viernes 25 de diciembre del 2020. Tengan cuidado con eso. Que es los días no, los días sí van del 1 al 30, al 31. Y el año sí es el que corresponde que estén escribiendo. ¿Sí? Bueno, acá también hay un montón de funciones, no voy a entrar en todas, pero les queda acá los enlaces, están hechos también con ejemplos de la W3 Schools. Pueden hacer new date, crear un objeto con la fecha actual. Pueden pasarle, los parámetros son variables, el que no estén pasando se asume. Lo que no pueden hacer es omitir estos dos, porque si toString es como base del prototipo base, y siempre tienen toString. No pueden llamar con año y mes solo, con año solo, perdón, porque si no asume que es esta otra sobrecarga, por decirlo de alguna manera, y entonces crea la fecha con un total de milisegundos. ¿Está bien? Con este valor interno que tiene la fecha. Pero, ¿qué es lo que más se usa? Bueno, esto, así hasta acá, si yo solamente quiero hacer una fecha que me interese el día, y, bueno, hora, minuto y segundo, y milisegundos si hiciera falta, si realmente quiero setear todos los valores. Y si no, igualmente puedo crear un objeto con los datos que quiera y después usar las funciones set. ¿Sí? Para estas mismas que dicen get, o sea, todos los getters devuelven ese dato, como dice ahí, y si en vez de get usan set de ese objeto, lo que están haciendo es setearle a ese objeto la parte que quieren, ¿no? Por ejemplo, si hacen de
punto set hours y le pasan el valor, le están seteando las horas. Y acá les muestra el rango de valores, ¿no? Que son todos los que ustedes pensarían, salvo el mes que va de 0 a 11. ¿Está? Bueno, sí, yo ahora les voy a subir en PDF, así les queda, con todas las cosas. Pero bueno, nada, también lo pueden buscar en la W3 Curso. Bueno, y ya con esto pueden hacer toda la práctica, que son los prácticos que están colgados, y también lo que voy a hacer es ahí unificárselos en un solo archivo y poner algunos ejercicios extras que también les van a quedar ahí en cosas. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí lo extra de JavaScript. Venimos bien. Bueno, buenísimo. Practiquen mucho, porque es un lenguaje especial, pero está muy bueno, es muy potente para hacer un montón de cosas en la web. Bueno, entonces paramos la grabación, así no se hace más largo el video.